Hola a todos los que ven este video. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles las compuertas lógicas ESOR y SNOR con sus circuitos equivalentes, con relés, con circuito integrado y con transistores. Como sabemos, las compuertas lógicas son dispositivos eléctricos con función booleana de suma, multiplicación, niega o afirma, y ellos se pueden aplicar a la tecnología eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática. Vamos a empezar con las compuertas ESOR. Como podemos apreciar, ahí está su símbolo. Podemos ver su ecuación lógica, su tabla de verdad y el datasheet para nuestro circuito integrado, que es un HD74LS86P, que es el que tenemos acá instalado en nuestra protoboard. Bueno, vamos a empezar con nuestro circuito equivalente con relés. Tenemos nuestra fuente de 5 voltios, tenemos dos pulsadores, tenemos nuestros relés conmutados con el normalmente conectado y el normalmente abierto. Hacemos una conmutación con ellos, y la entrada de ellos, pues por los pulsadores, van a tierra. Tenemos nuestro diodo LED que va a indicar la salida, y tenemos una resistencia de 200 ohmios. Vamos a ver su funcionamiento. En el funcionamiento de él podemos apreciar con la tabla de verdad que él está apagado porque tiene una entrada en 0 y una entrada en 0. Su salida va a ser 0, que es lo que apreciamos en este diodo. Ahora, si tenemos en el pulsador A y en el pulsador A tenemos un 0 y en el pulsador B tenemos un 1, nuestra salida va a ser un 1. ¿Qué significa esto? Que nuestro diodo va a estar encendido. Vamos a comprobarlo acá. Este es el pulsador A, este es el pulsador B, y si lo pulsamos, nuestro diodo va a encender. Se cumple lo de nuestra tabla de verdad. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Tenemos en el pulsador A un 1, en el pulsador B un 0, y a la salida que nos debe encender porque nos marca un 1. Vamos a comprobarlo. Pulsamos este y podemos apreciar que él enciende. Ahora, para nuestra parte de final de nuestra tabla, podemos apreciar que tenemos un 1 y un 1 nos va a dar un 0. Eso no significa que pulsamos el A, pulsamos el B y el diodo debe estar apagado. Pulsamos el A, pulsamos el B y él debe de apagar. Ahora, pasando a nuestro circuito equivalente con circuito integrado, vamos a ver el siguiente diagrama, donde tenemos una fuente de 5 voltios, tenemos dos diodos LED, dos pulsadores con resistencias de 1 kilo ohmio puestas a tierra, tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio y un diodo LED. Estas resistencias puestas a tierra, después de pasar el pulsador, deben de ir puestas a tierra porque esto es tecnología TTL. Toda tecnología TTL debe estar conectada a tierra, porque si no está conectada a tierra, nuestra compuerta lógica integrada nos va a marcar como un 1 y no vamos a tener la función deseada de nuestro transistor, no va a tener un funcionamiento óptimo. Como podemos apreciarlo acá, tenemos las resistencias de 1 kilo ohmio. Esperemos a que enfoque la cámara. Podemos tener dos resistencias de 1 kilo ohmio puestas a tierra, tenemos los pulsadores con sus respectivos LED, el pulsador de acá va con este LED y este pulsador va con este LED. Tenemos en nuestro circuito integrado tenemos las siguientes conexiones. En el pin 1 tenemos la entrada A, en el pin 2 tenemos la entrada B, y en el pin 3 tenemos una salida que va a nuestra resistencia de 1 kilo ohmio, pasa a nuestro diodo y va a tierra. Debemos recordar que esta tecnología obligatoriamente debe tener por el pin 14 una entrada de 5 voltios y por el pin número 7 debe tener una salida puesta a tierra. Bueno, vamos a ver su funcionamiento de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Sabemos que si está en 0 y en 0, estos diodos no van a encender, y tampoco va a encender nuestro diodo. De acuerdo a nuestra tabla de verdad, 0 y 0 va a dar 0. Pero si este está en 0 y este está en 1, como podemos apreciar en nuestra tabla, 0 y 1 nos debe encender el diodo, o sea, nos va a dar un 1. Vamos a comprobarlo. Si pulsamos el rojo, debe encender el
diodo LED. Ahora, nuestra siguiente parte en la tabla de la verdad dice que es un 1 y un 0 debe encender. Vamos a comprobarlo en nuestro circuito integrado. Un 1 y un 0, que lo indica el diodo LED apagado, nos enciende el LED azul. Si lo suelto, él vuelve y apaga. Entonces esta es esta parte. Ahora, si los dos están pulsados, nuestra salida va a ser un 0. Vamos a comprobarlo en nuestro circuito integrado. Pulsamos el A, pulsamos el B y el LED se apaga. Y podemos apreciar que los dos están conectados. Ahora vamos a pasar a nuestro circuito equivalente, pero con transistores. Para esta oportunidad podemos apreciar que fue construido con 4 transistores. Fue construido con pulsadores conocidos comúnmente como el SPDT, que son de un polo y 2 tiros. El polo es la entrada de energía y el tiro es la salida, dependiendo en la posición en la que se encuentre el pulsador. Nuestro diagrama para nuestro circuito equivalente con transistores es el siguiente. Tenemos resistencias de 8 kiloohmios conectadas a la base. Tenemos resistencias de 200 kiloohmios conectadas a la base de los transistores de la parte de abajo. Tenemos una salida de 200 ohmios y tenemos nuestro diodo LED. Después de nuestro diodo LED vamos a puesta a tierra o más a la fuente de 5 voltios. También van conectadas las bases a 5 voltios debido a nuestros pulsadores. Podemos apreciar que tenemos un polo y 2 tiros, como lo acaba de explicar, un polo y 2 tiros, sus respectivas resistencias y la parte que está conmutada. Vamos a ver su funcionamiento de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Volvemos a nuestra tabla de verdad, donde tenemos que A en 0, B en 0 y Q debe de ser 0. En estos momentos están los pulsadores en 0, porque como son pulsadores de 2 tiros, pues entonces al lado izquierdo lo vamos a tomar como si hubiera un 0, porque es la posición del lado izquierdo. Si lo ponemos en la posición del lado derecho, vamos a asumir, como en nuestra tabla de verdad, que tenemos un 1. Entonces 0 y 0, nuestra salida es un 0, indicado por este LED verde. Ahora, si tenemos un 0 y tenemos un 1, nuestro diodo debe de encender. Vamos a comprobarlo. Tenemos un 0 en este lado y tenemos un 1 en este lado, o sea, lo pasamos al lado derecho, él enciende. Ahora, pasemos a tener un 1 y un 0 para que no se encienda. Entonces lo ponemos en un 1 en este lado y en un 0 en este lado, y podemos apreciar que nuestro diodo LED enciende, como está en nuestra tabla de verdad. Ahora, si los dos los tenemos en un 1, la salida va a ser 0. El 1 para estos pulsadores es al lado derecho. Este ya lo tenemos al lado derecho. Ahora ponemos este al lado derecho. Podemos apreciar que nuestro diodo está apagado, o sea que está cumpliendo la operación de una compuerta XOR. Y esta es la parte de las compuertas XOR. Bueno, ahora vamos a continuar con la compuerta XNOR, donde tenemos su símbolo, su ecuación lógica, su tabla de verdad y su datasheet. Vamos a empezar con el de relés, que va a ser este. Tenemos sus pulsadores y su LED que nos va a indicar la salida. Su circuito equivalente, vamos a ver el siguiente diagrama, que empieza con entrada de 5 voltios, 2 pulsadores, los respectivos relés y un diodo LED que nos va a indicar la salida, una resistencia de 510 ohmios, y la entrada de esta parte va a ser con 9 voltios para nuestra conveniencia y un mejor funcionamiento de nuestro circuito. Vamos a ver su funcionamiento de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Sabemos que si es 0 y 0, la salida va a ser 1. En este caso está 0 y 0 y vemos que hay un 1. Ahora, si está en 0 y pulsamos este para que nos dé un 1, la salida va a ser 0, o sea, se va a apagar el LED. Listo. Si pulsamos acá y no pulsamos este, a la salida vamos a encontrar un 0. Pero si pulsamos los dos de acuerdo a nuestra tabla de verdad, a la salida vamos a encontrar 1. Pulsamos este y podemos apreciar que hay un LED encendido, que es el que nos indica un 1 en nuestra tabla de verdad. Ahora pasando a nuestro circuito equivalente con integrado, podemos ver el siguiente diagrama.
donde tenemos una entrada de 5 voltios, 2 diodos LED, 2 pulsadores, 3 resistencias de 1 kiloohmio, una resistencia de 200 ohmios conectada desde 5 voltios y un diodo LED que va a tierra. Estas dos resistencias las ponemos a tierra debido a que esto es tecnología TTL. Como es tecnología TTL, debe llevar estas resistencias puestas a tierra porque no lo podemos dejar al ambiente. Nos va a marcar un 1 y entonces no va a dar nuestro funcionamiento. Para que nos marque un 0 deben ir puestas a tierra. Esta tecnología es en su circuito integrado un HD74LS 266P. Podemos ver entonces que según su datasheet tenemos que son colector abierto. Los de colector abierto nos va a dar la función como si fuera un transistor. Si podemos recordar, tenemos una base, un emisor y un colector. Entonces en este circuito, como vemos en nuestro diagrama, conectamos una resistencia de 200 ohmios a la fuente de 5 voltios debido a que nos funcione como un colector en un transistor. Es la resistencia que tenemos en este lado. Podemos apreciar las dos resistencias puestas a tierra desde la parte del lado opuesto de los pulsadores. Los LED de cada pulsador, el rojo es de este y el verde es de este. Si los pulsamos quiere decir que está pasando corriente a nuestro circuito integrado. Debemos recordar que obligatoriamente debes tener 5 voltios obligatoriamente por el pin 14 y por el pin número 7 debe estar puesto a tierra. Tenemos en el pin 1 y en el pin 2 las entradas y por el pin 3 tenemos la salida puesta nuestra resistencia. Tenemos también el diodo LED que va a tierra. Ahora vamos a ver su funcionamiento de acuerdo a nuestra tabla de verdad. Tenemos 0 y 0 y a la salida un 1, pero un 0 y un 1 tenemos un 0. Vemos que nuestro diodo se apaga. Ahora tenemos un 1, al pulsar acá se va a encender el diodo verde y se nos va a apagar el diodo de la salida. Vamos a ver, es un 1 y un 0, va a dar un 0. Ahora, de acuerdo, si es un 1 y un 1 a la salida vamos a tener un 1, o sea que nuestro diodo apagándose acá, pero si pulsamos los dos se va a prender y va a cumplir lo de nuestra tabla de verdad. Bueno, ahora pasamos a nuestro circuito equivalente con transistores. Vemos nuestro diagrama, está conectado a una fuente de 5 voltios, tenemos 5 transistores, resistencias de 120 ohmios, 200 ohmios y una de 500 ohmios, nuestro diodo LED, el transistor que nos va a dar la función de nuestro circuito. Podemos apreciar en nuestro circuito que tenemos 3 transistores NPN y 2 transistores PNP. Tenemos nuestro diodo LED, tenemos las resistencias ya mencionadas de 120 ohmios, resistencias de 200 ohmios y una resistencia de 500 ohmios. Como podemos apreciar, el diodo está encendido, lo cual quiere decir que estamos en 0 y en 0 nuestro diodo va a encender. Vamos a compararlos con nuestra tabla de verdad. 0 y 0, un 1. 0 y un 1 va a ser 0. Ahora, un 1 y un 0 va a ser 0. Y 1 y 1 va a ser 1, como podemos apreciar. Esos son nuestros circuitos equivalentes de compuertas XOR y XNOR para nuestro proyecto de circuitos lógicos.